Licenciado, ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo anda tardes. usted, ingeniero? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos, Me doctor. alegro verlo Bueno, nuevamente. bueno, qué lindo momento que vimos recién, Sí, ¿no? la verdad Leo? que sí. Realmente ver a los chicos siempre es como que te desenchufa de todo lo que uno vive en la locura. Está bueno. No, y me imagino que en vos por ahí debe despertar algunas sensaciones particulares por el hecho de que tu mundo de estudio, tu universo de estudio, muchas veces se va volcado en donde ellos conviven, donde ellos pasan su tiempo de vida normal, cotidiano, ¿no? Mm. Digo, y de pronto tenerlo aquí, digo, algo te despertó. No, seguro, a ver, de por sí está esta idea de ir al campo cuando uno habla, digamos, de los viajes arqueológicos, la idea vieja de las expediciones, término que ya no se usa más. Pero sí, justamente no es por esta cuestión de nos vamos al campo en el término literal de lugar rural, bla, 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 Sí, sí, sino sí. de ese quiebre que se produce en la cotidianidad y que te pone en una situación especial. Lo que Sí, para ellos es lo cotidiano, para nosotros son situaciones cuasi excepcionales y claro, bueno, viceversa. Yo creo que nosotros salimos ganando. seguro. No, sin ningún lugar a duda. Leo, vamos a hablar de un tema fundamental, digo, un tema raro para charlarlo porque me imagino que debe haber tantas concepciones como culturas del tiempo. Es una primera apreciación que yo hago desde mi punto de vista. No sé si le estoy errando, pero digo, defíname defíname el Time. tiempo. Mira, justamente es un gran problema. Siempre estas cosas que toca a veces la antropología, la arqueología, tienen de interesante eso, que son tan difíciles de definir porque justamente tienen múltiples acercamientos y no sé, desde la filosofía mismo. Si nos vamos a la época de los antiguos griegos, de la filosofía clásica y demás, hubieron tipos que estuvieron horas y horas, días, años, pensando, debatiendo, tratando de decir qué es esto del tiempo. Claro, Y surgen estas cuestiones de que el tiempo es algo que no existe, sino que nosotros somos lo que discurrimos, la idea esta del río, por ejemplo, de que no se puede ir dos veces al mismo porque ya es otro, o sea, un montón de formas de querer acercarse a esto que percibimos, de alguna manera, pero que no podemos aferrar ni entender porque no es físico en sí claro. mismo, sino lo que entendemos, comprendemos o apreciamos son sus efectos. Claro, nosotros como seres humanos naturalmente necesitamos tabularlo, necesitamos ponerle una etiqueta, necesitamos definirlo, necesitamos medirlo, necesitamos que sea concreto, ¿no? Digo, por eso es que nos incomoda tanto. Claro. Hasta por ahí también esta cuestión de que necesitemos que sea concreto. Hay una necesidad que justamente ahí, digamos, uno tiene que apuntar, que es esta construcción netamente cultural del tiempo. Justamente muchas culturas han pensado o consideran que el tiempo en sí mismo es algo que no existe, sino que en realidad vivimos en una especie de eterno ciclo. Ujú. Para la mayoría de las sociedades no capitalistas, no estatales, que podríamos decir tradicionales, o más étnicas desde la mirada, digamos, del que vive en lo urbano y en esta sociedad particular, hay una cuestión de que se vincula mucho o se entiende el paso del tiempo en relación a los ciclos naturales. Y esto te lleva justamente a concebir que en realidad no existe un paso, sino que hay una idea de circularidad, de eterno retorno, y que forma parte de una especie de rueda. Los chinos la llamaban la rueda del Sí, tiempo. Cuando vos ves grandes expresiones materiales, por ejemplo, lo que fue Stonehenge, que es un sitio arqueológico en Inglaterra, que se sí, conoce como uno de los más antiguos espacios destinados al control del tiempo, sí. un calendario justamente, lo que te está marcando incluso su forma es esta idea de lo cíclico. ¿Y qué es lo que muestra? Una comprensión muy científica, podríamos decirlo, ya en un momento muy temprano digamos, de la sociedad, en la cual se comprendía justamente que hay ciertos elementos dentro de la naturaleza que siempre tienden a repetirse tras de un periodo.
Bueno. Entonces es imposible concebir la historia, digamos, el mundo, el paso del tiempo, sino como una rueda, porque es un ir y venir Claro. siempre en las mismas variables. Claro, yo me imagino cuando vos me contás esto, digo, los egipcios con las crecientes del Nilo, nuestros aborígenes con la cercanía o del sol a medida que se acerca o se aleja, Exacto. las estaciones, digo, Días más el hombre... días más cortos, días más largos según Claro, la no- época. el hombre no importaba en qué lugar del hemisferio se encontraba o en qué etapa de evolución se encontraba esa cultura, pero sí sabía que algo había de ese ciclo. Sí, y por supuesto que eso se vincula mucho y sobre todo empieza a tener mayor peso al momento en el cual nuestra interacción con la naturaleza empieza a buscar controlarla. Claro, O sea, si hablamos de pueblos cazadores recolectores en general, hay una concepción que también los otros la tienen, pero mucho más marcada, de que los ritmos de la naturaleza son los que se respetan o uno los sigue más, también con esta idea de que nosotros formamos parte de la tierra, no que o sea, somos parte de la tierra, no que la tierra es nuestra, ¿viste? sí, Con la agricultura, esto si bien no se rompe, pero sí se marca un poco más la necesidad de este control de estos momentos del tiempo a esta escala cíclica, básicamente la idea del año. Y surgen estos primeros calendarios que tienen que ver, por ejemplo, con lo que hoy por hoy conocemos como el horóscopo, como el zodíaco, sí, que es una primera tabulación en el viejo mundo, en Europa. Es el calendario griego, por ejemplo, el egipcio y el romano es bastante parecido, con la idea de poder comprender, y ayudado también por las estrellas, otro factor que te Claro. permite ver la ciclicidad, de cómo justamente la naturaleza tiene estos momentos de recuperación, de muerte, de renacimiento, etcétera, que te ayudan en las cosechas y demás. Te ayuda a prever, a predecir, una vez que vos comprendés qué es lo que conoces, qué es lo que va a pasar en ese ciclo. Pero ya luego también llegaron momentos en los cuales ciertas sociedades mutaron sus prácticas vinculadas a formas de control más estricto por parte de ciertos sectores sociales sobre el resto de la población. claro. En algún momento el tiempo pasó a ser dinero. Exactamente, y viene la frase justamente tan famosa, el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Sí. En momentos tan tempranos, justamente el primer relato que existe en relación a esto tiene que ver, en el contexto romano, con el origen occidental del pago de impuestos. Claro, Y el calendario surge como una herramienta para saber en qué época de ese ciclo tenés que ponerle plata al Estado. Ahí se volvió importante el saber tener los meses bien pautados, los días de la semana y demás. O sea, esta idea laxa del tiempo, más vinculado a los cambios naturales, se van reduciendo a formas artificiales de dividirlos. O sea, porque hasta cierto punto podemos decir, bueno, un día, el paso de un día, tiene su ciclo o su base natural a la hora Sí. de dividir. Pero luego la división en horas, la división en días de la semana, los minutos, segundos, cada vez más específicos y más cortos, se vinculan a mucho mayor control de las actividades que va a llevar a cabo el ser humano. seguro. Fíjate que llegó un punto, incluso eso nos pasa hoy, que la gente ya no come cuando tiene hambre, la gente ya no duerme cuando tiene sueño, sino que hay una hora de ir a dormir, porque, bueno, si no mañana no me voy a despertar para ir a Claro. trabajar, hay una hora de comer porque es el espacio considerado tiempo libre, Claro. por ejemplo, pero tiene que ver con esta cuestión del nivel de control y de el fanatismo cuasi enfermo que existe en nuestra sociedad de la idea de que el tiempo sea productivo. El Claro. tiempo es dinero. Si vos no trabajás y no estás haciendo algo útil, entre comillas, ese tiempo es desperdiciado, perdido, tiempo muerto, se nos va el tiempo Seguro. vuela. Hay un montón de otras frases que apuntan a esta visión que es netamente capitalista de la forma de organizarlo. Y bueno, justamente ahí viene ese gran quiebre que tiene que ver con el surgimiento de otras herramientas como por ejemplo el reloj, Claro, que como veíamos en algunas imágenes, algunos de los más antiguos, no significa que no se sigan usando, tienen que ver por ejemplo con la idea del reloj del sol, que te Sí. está marcando momentos muy con cierto
amplio margen de error, por decirlo así, pero útil para ordenar tareas en un Sí. ciclo. Con el reloj y las actividades ya más mediadas por la intervención de la mirada capitalista del mundo, la historia se transforma de algo cíclico en algo lineal. Ujú. En una sociedad cíclica no hay tiempo que perder, no se puede perder el tiempo porque siempre vamos a volver a lo mismo, Claro. incluso en términos religiosos, en algunos casos, fíjate, los budistas consideran que si hay algo que no hicieron no importa, porque total lo voy a hacer en la próxima vida. O sea, hay siempre una idea de un retorno, Claro. no hay nada que se pierda. Para nosotros sí, que lo vemos reflejado en ciertas cuestiones en nosotros mismos. El paso del tiempo lo percibimos Sí. de alguna manera en nuestro envejecimiento y nos parece que se acaba, pero es por esta visión de que hay que lograr algo. Y un factor que era muy importante era en la concepción del tiempo era también el para qué. Para la mayoría de las sociedades no capitalistas, no estatales, el ocio es el momento, son los momentos más importantes de Claro. la vida. Los más caros. Son los, volviendo a poner este peso, son Claro. los más caros, son los que el tiempo que realmente vale. Sí, sí, El sí. trabajo, y enganchándolo con lo que hablábamos también la semana pasada, el trabajo no es algo que dignifica, el trabajo es algo que en última instancia es necesario, que en ciertas sociedades estaba incluso relegado a ciertos sectores de la sociedad, los esclavos. Claro. No seamos, digamos, no seamos cínicos, sí, los esclavos era gente de la cual no Sí. merecía de alguna manera tener Los privilegios. los privilegios De de no lo que trabajar. realmente era la vida. Claro. El poder estar, y ocio no entendido como lo entendemos nosotros, que es básicamente esto de tiempo libre o el entretiempo, la idea de que lo importante es trabajar y lo otro que nos sobra es para descansar, para volver a tener pilas, para volver Claro. a trabajar. Estas cuestiones de descanso y demás en el mundo capitalista que vivimos es también dentro del concepto producción, o sea, descanso para producir mejor. Exacto, para o sea, seguir y produciendo a nivel. en un punto se dieron cuenta que en realidad tener una persona a la que vas a explotar al nivel de que termina falleciendo es mucho menos rentable que tener una persona que capaz vive más y está un poco menos estresada, pero que todo el tiempo puede tener el descanso suficiente como para volver a tener ganas de trabajar, pero no suficiente descanso, no suficiente ocio, como para darse cuenta de que en realidad lo que vale la pena de la vida es eso, y Claro. no esto otro que nos obligan de alguna manera constantemente a realizar. Y bueno, también eso es algo que lo vemos en el contexto actual, bueno, qué sé yo, Seguro. no sé si lo pasaron en algún momento, tenía unos fragmentos de la película esta tan famosa de Charles Chaplin, que ¿Cuál? es Tiempos Modernos. Ajá. Bueno, esa película en particular es una crítica fuertísima al capitalismo y sobre todo en su momento cuando la filma a principios del siglo XX, Ahí está, pero mirá. donde te están mostrando el nivel de alienación que produce la sociedad normada bajo estas reglas que tienen el control estricto del reloj. Seguro. No podés tener un segundo de descanso porque te desfasás en la misma línea de producción, Claro. se superpone con el trabajo del otro. Sí, sí. No, o sea, no te podés distraer, no podés respirar. Y los momentos de descanso otra vez están pautados, son breves y siguen siendo controlados, con el único objetivo de producir. Viste que todo te dicen que el hombre es un animal de costumbre. El hombre, pero también es un ser tan particular que no sé si cómo puede hacer para acostumbrarse a esos ciclos, a esos sistemas que son antinaturales. Es ir contra la naturaleza misma, ¿no? De la concesión humana, de la naturaleza, de la natural. Digo, en algún momento seguramente algo te va a pasar factura todo esto. Por supuesto. A ver, el hecho mismo de llegar a cierta edad con un montón de achaques en la salud, con objetivos quizás mucho más personales no cumplidos, el mismo hecho del reloj biológico, Sí. que corre, te dice me queda poco para disfrutar, o mira todo lo que no pude hacer y ya no me queda nada. Un montón de factores que son eso justamente, el hecho de que se nos metió en un brete, de alguna manera en la cual se nos imposibilitó pensar que se puede organizar la vida, la sociedad, desde otro punto de vista.
O sea, el dinero hoy por hoy en nuestra estructura es algo necesario en términos generales porque es como que estamos entrampados, sin eso no podemos lograr nada. O sea, el cerco se cerró tanto que es imposible tener tu espacio, tu vivienda, lo que fuera, si no jugas ese juego. Pero lo que se vuelve tramposo y justamente hace que se perpetúe es que realmente nosotros nos creemos que no puede ser de otra manera. Hace falta empezar a pensar en que lo importante de la vida justamente es el ocio, no el descanso, el ocio. Sí. Entretenimiento, disfrute con los hijos, con los amigos, el hecho de poder llevar a cabo actividades que son... Vivir. Vivir. Realmente eso es vivir. Lo Tal otro cual. es ese intermedio obligatorio que se nos impuso. Sí, se nos impuso socialmente. Todo esto es una cuestión social, no es propio del hombre. No existe en el mundo natural. Mirá, a cualquier animal, por decirlo así, que vos vas a decir, bueno, sí, pero ellos no tienen cultura. Y sí, pero no hay diferencia. La mayoría de los animales, incluso, ¿qué hacen? Se la pasan la mayor parte del tiempo descansando y durmiendo. Seguro. Dichos, ¿quién podría ser un animal? Bueno, pobre animalito de Dios. Bueno, Leo, la verdad que un placer, y esto es una continuidad de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Son complementos, hablábamos del mundo trabajo, de la concepción del trabajo, ahora del tiempo, que en el mundo trabajo fue uno de los factores fundamentales. Es que es uno de los factores que justamente permitió que se cierre el cerco a este punto, en el cual incluso hoy, y ya llevamos en el mismo día de hoy casi 5 o 6 horas de represión en Capital Federal por el reclamo de un derecho adquirido que es otra vez, yo siempre me pregunto esta cuestión de la legislación, Sí. que te otorga derechos que en realidad es como deberían darse por sentados. No puede ser que vivamos en una sociedad, en una humanidad tan retorcida, tan desviada del sentido de comunidad, de vivir bien, en el cual se tenga que otorgar algo para garantizar que los que están arriba en esta pirámide social no quiten el poco espacio, el poco tiempo de vida real que tienen los seres humanos, quitando a su vez de nuevo ahora derechos que ya fueron adquiridos. Seguro. A la gente que ya está en la edad de jubilarse, son 5 años menos de su vida de poder disfrutar con tranquilidad. A nosotros los jóvenes en general significa un desfasaje de 5 años más en la posibilidad de entrar a trabajar, de entrar a este juego macabro que es el sistema laboral. Y sin embargo, hay gente que defiende o que considera que esto es importante, o la misma Seguro. idea de agarren la pala, vayan a trabajar vagos. Yo sinceramente prefiero mucho más una persona, un grupo de personas vaga, que disfruta de su familia, que disfruta de sus amigos, que está al cohete, por decirlo así, antes que una persona que se considera eternamente productiva, pero lo único que está haciendo en realidad es destruir el planeta en términos de escala global. Seguro. Mayor contaminación, mayor avance de extracción de recursos. La persona que no hace, no daña. Seguro. Es mucho menos grave.